de salud sabemos que son importantes, son primordiales, una de las principales preocupaciones, por supuesto, de la ciudadanía, pero también de las familias. Dejamos pendiente una conversación que también consideramos importante. La semana pasada hablábamos sobre las muertes perinatales y dentro de esa conversación quedó abierta la posibilidad de conversar qué pasa cuando viene un niño, una niña, un bebé con algún diagnóstico, alguna enfermedad. Exactamente, y antes de comenzar con esta conversación también señalar porque esta conversación inicia a partir de una noticia que se conoce que llegó desde la región de la Araucanía en Temuco. Finalmente se determinó y la justicia también ha investigado aquello que dicha mujer que en su momento se pensó había perdido un embarazo, la verdad es que nunca estuvo embarazada, pero es una investigación judicial que sigue su curso. Lo que sí es importante es hablar de estas materias, sobre todo en materia de salud mental. Ivonne Maldonado, psicóloga, académica de la UDLA, nos acompaña también para abordar esta situación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, claro, ya una vez que superamos toda esta etapa del embarazo, de estos 9 meses, con sus altos y bajos, por lo general empieza la conversación de, bueno, ¿qué va a hacer niño o niña? No importa, que venga sanito. Ese es como el dicho que se ocupa popularmente, porque hay una carga también, hay una esperanza, y me imagino, y conversábamos la semana pasada, que un diagnóstico posterior al nacimiento también, a pesar de que nace vivo ese bebé, también es un duelo. Así es un duelo porque, como tú bien dices, cuando uno espera el nacimiento de un niño, uno espera un hijo sano, ¿sí? Y eso de esperar un hijo sano tiene que ver con las expectativas que tenemos respecto de cómo ese hijo, esa hija, va a poder proyectar su vida, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la noticia y hay un diagnóstico de que ese niño tiene alguna dificultad de salud, hay una crisis que enfrentar. Y es una crisis que en psicología le llamamos no normativa, ¿ya? Hay crisis normativas, que son el nacimiento de un hijo, es una crisis porque el sistema familiar se tiene que reacomodar, pero cuando ese nacimiento implica además un tema de salud del niño, es una crisis no normativa porque es algo que no se espera que ocurra. Sí, claro, y esto puede ocurrir en distintos puntos del embarazo además, porque me imagino es diferente el impacto y cómo se lleva también cuando te dan un diagnóstico durante el embarazo. Algunas patologías, algunos síndromes se pueden detectar mediante ecografías y ahí nos queda toda la espera, ¿no? Y ahí va a depender también del pronóstico que se le entregue a esa familia. En algunos casos el pronóstico es, bueno, viene con una enfermedad, pero podemos seguir adelante con algunas medidas que se deben tomar. En otros casos el diagnóstico es, esta guaguita va a nacer y va a morir muy pronto. Sí. Preguntarte desde esa vereda, Ivonne, ¿cómo impacta o cómo puede llegar a impactar esto a los padres, a esa madre, al entorno? Primero que todo, mientras antes se realice el diagnóstico, es el mejor pronóstico en cuanto a salud mental. ¿Por qué? Porque hay tiempo para prepararse, ¿ya? Cuando hablamos de duelo, el duelo no siempre tiene que ver con la muerte de alguien, es la pérdida de algo. Y el duelo tiene ciertas etapas. La primera de ellas es la negación. Niegas esa posibilidad, ya tu mente se defiende de alguna forma y tú lo niegas. La segunda etapa tiene que ver con la ira y la rabia que surge por una noticia así. Después pasas a negociar, pucha, ojalá es que nazca y que por lo menos lo pueda tomar en brazos, que lo pueda acariciar y que tenga un tiempo de vida aunque sea limitado, ¿ya? Por ejemplo. Posterior a eso viene una etapa ya de tristeza, ¿ya? Para dar paso a una aceptación. Y cuando ya estamos en la etapa de aceptación, empiezan a movilizarse los recursos personales y familiares. Hay familias y parejas, personas que son más resilientes, ¿sí? La resiliencia es la capacidad de sobreponerse frente a la adversidad. Cuando hay familias resilientes porque tienen una historia de vida donde han enfrentado diferentes desafíos y se han mantenido unidas, esa familia, esa pareja va a poder enfrentar de mejor manera esta noticia. En cambio, si hay un sistema familiar vulnerable, que ha enfrentado crisis y que no las ha enfrentado de la mejor manera, y sobre todo cuando hay parejas que han tenido dificultades en distintos ámbitos de la vida, cuando llega esta noticia, o bien se unen más como pareja para enfrentarlo, o bien hay una separación. ¿Ya? Y lamentablemente que en muchos casos ocurre esto, ¿ya? En donde empieza esta sensación de culpar también y culparse en relación a esta noticia, a este diagnóstico. Y a propósito de eso de la culpa, entendiendo que hoy día la tecnología, la ciencia permite incluso anticipar lo que podría o no tener el niño a la larga, hoy día eso se permite con los estudios que hay y todo,
Pero ¿qué hay con esa culpa que muchas veces llevan las mamás? Lo hablábamos, la culpa de a lo mejor hice algo y perdí a este niño, a lo mejor me moví, comí algo, qué sé yo. ¿Qué pasa con esa culpa también del diagnóstico que viene? A lo mejor en el embarazo hice también algo que no debía, o culpar, no sé, a su misma genética, por culpa de mi genética a lo mejor le traspasé esta enfermedad. ¿Qué hay con esa carga, con esa culpa? En ambos, me imagino. En ambos. La culpa está asociada a la búsqueda de los por qué. ¿Sí? Cuando tienes culpa, primero es una creencia en relación al pasado. Y el pasado, si lo miramos desde un punto de vista amplio psicológico, no existe. El pasado ya fue, ya está, ya no puedes hacer nada, no lo puedes controlar. Muchas veces realizamos acciones, conductas que fueron las mejores en ese momento. Lo mejor que pudimos hacer lo hicimos, ¿sí? Buscando mi propio bienestar, buscando el bienestar familiar, etcétera. Y muchas veces creemos que si hubiésemos hecho las cosas distintas, no estaríamos enfrentándonos a esta situación. Y la verdad es que eso es un desgaste emocional tremendo, cognitivo. Hay gente que está rumiando como estos pensamientos invasivos, que están todo el día en eso, y la verdad es que eso no soluciona nada. Lo que tenemos que intentar, más allá de buscar responsables, culpables, incluso culparse uno, culpar al médico, porque viene todo eso cuando yo te hablo de la negación y de la ira en el duelo. Claro. O sea, es normal, son procesos que pasan. Lo que no es tan normal es quedarse ahí, ¿ya? Es doloroso, o sea, nadie puede decir que frente a una noticia así tú vas a estar en una situación de equilibrio y bienestar. Eso es imposible. Es un dolor tremendo que puede ser incluso, o sea, aun cuando aún no ha nacido ese niño, tú ya lo sientes parte tuyo, sobre todo en las mujeres, sí, que cargamos 9 meses ese feto. Entonces, hay un dolor tremendo, pero lo que no podemos hacer o intentemos no hacer es quedarnos en el sufrimiento, porque esa es una decisión. El dolor tú no lo decides, pero el sufrimiento, si tú te quedas ahí estancado, solo viéndote como víctima de una situación, tú no vas a poder avanzar. Y lo que hay que hacer es movilizar recursos familiares, recursos económicos, ¿ya? Muchas veces no se habla de esto, pero enfrentar una enfermedad crónica a un hijo es carísimo. Es carísimo. Además, claro. O sea, el ajuste familiar que hay, incluso a veces hasta los espacios físicos de la casa. Hay que planificar todo. Hay que planificar todo para la llegada de ese pequeño, que ya se planifica la llegada de un niño sin ninguna patología, pero cuando, claro, hay una patología, hay una enfermedad, un síndrome crónico que lo va a acompañar por siempre, hay que hacer más ajustes aún. Ahora, con respecto a la compañía de esa familia, de esa madre, de ese padre que tienen un diagnóstico en el que su hijo lamentablemente va a nacer y va a morir muy pronto, ¿cómo se prepara eso? ¿No? ¿Cómo acompañamos el entorno a esa familia? Porque hoy día la verdad es que en nuestro país están las 3 causales, pero son muchos los matrimonios o las madres que deciden también llegar a término con este embarazo para alcanzar a conocer a ese bebé. Y es una opción muy válida que no podemos cuestionar como entorno. ¿Ya? Muchas veces hay opiniones que están de más. Si no te piden una opinión, no la emitas, porque de pronto estás juzgando bajo tu propia historia de vida. Yo desconozco la historia de vida o la experiencia de esa mujer que toma esa decisión, por lo tanto me abstengo, ¿ya? Y validar la opción. Y la preparación tiene que ser desde el amor, ¿ya? Créeme que esas mujeres que avanzan con su embarazo, aun cuando sientan que van a estar con su bebé minutos, horas, hay que hacer esa preparación para que ese vínculo afectivo se mantenga, aun cuando la presencia física de ese hijo no esté. Y ese hijo, ya al tener toda esa posibilidad de tocarlo, de abrazarlo, va a quedar en tu memoria sensorial, incluso el olor. Muchas mujeres describen o personas describen que tienen ese olor de ese recién nacido, ¿sí? Que lo tomaron, que todavía tienen como en la memoria del llanto, ¿ya? Y eso es muy reparador cuando se trabaja, pero necesita un trabajo, porque esa persona tampoco se puede ilusionar con que efectivamente este hijo puede ocurrir un milagro, ¿sí? Y que puede ser distinta el desenlace. Sí, claro. Debiese haber un acompañamiento psicológico desde el momento en el que se recibe esta noticia. Sí. El diagnóstico, una vez que tú tienes el diagnóstico, lo ideal, yo sé que económicamente a veces no nos da como para pedir ayuda profesional, pero lo ideal es tener este acompañamiento que te permita también ir mirando qué expectativas tenías, ir cambiando esas expectativas.
¿ya? Generar, sacar lo mejor de ti para poder enfrentar esto y no quedarte en esto del dolor y que ya pase a un sufrimiento, ¿ya? Por ahí siempre nos preguntamos los por qué de las cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo de mal? Quizás hay que cambiar esa pregunta y empezar a mirar para qué tengo esta experiencia, cuál es el aprendizaje que tengo que tener, cuál es mi función con ese niño que va a estar a lo mejor horitas, minutos conmigo. Y la función tiene que ver con el amor, con entregar ese amor a esa otra persona, ¿ya? Y qué importante también el concepto de no juzgar y que se den las condiciones, incluso para estar un par de minutos, porque claro, nuestro cerebro necesita respuestas y cuando no tiene esas respuestas las va a buscar a cualquier parte y está eternamente, y eso genera un loop tremendo y desgastante. Preguntaste también a propósito de esos procesos, si bien la respuesta es la misma, cambia a la hora de entregar el resultado de una manera distinta, más cercana, más amigable. Te lo pregunto porque nuestro sistema de salud muchas veces es considerado frío. Hay profesionales y profesionales, algunos que son más cercanos, otros que son más fríos, más distantes, qué sé yo. ¿Cómo se aborda también esa noticia? ¿Hace la diferencia? Hace la diferencia absolutamente. Y le hablábamos la semana pasada de la humanización de la salud y que necesitamos profesionales empáticos, ¿sí? Esa persona que está ahí frente a ti esperando un diagnóstico no es un número más, no es un paciente más, es una persona con una historia de vida que carga experiencia, que tú tienes que saber cómo decirle esa noticia, porque puede ser súper traumático para alguien a quien no miras a los ojos, no te detienes y le das la información como si le estuvieras diciendo que tiene un problema en la vesícula, ¿entiendes? O sea, de verdad cambia y hay profesionales de la salud que son empáticos y que trabajan en aquello y hay otros, como tú bien dices, que la verdad es que a veces el burnout también nos juega en contra y como que avanza y como que ya nada nos sorprende. Yo ahí la invitación también a los colegas del área de la salud les hago de no dejar de sorprenderse, ¿ya? Cuando tienes tanto dolor a tu lado, ya como que de alguna forma el sufrimiento del otro, el dolor del otro, pasa como ya a no ser tan importante, pero no perdamos la capacidad de asombro, no perdamos la capacidad de saber que esa persona que tenemos al frente tiene sentimientos y tiene emociones y yo me tengo que también hacer cargo. Piensen ustedes que nosotros somos un sistema general, o sea, la comunidad es un sistema. Lo que te pasa a ti, aun cuando no seamos cercanos, me impacta a mí y así. O sea, cuando ustedes muestran las noticias de lo que está ocurriendo y la gente lo está viendo en casa, eso también impacta, ¿ya? Lo que le pasa a otra persona te va a impactar si estamos todos entrelazados. Entonces, por más médico, por más credenciales que tenga el sujeto, la persona, tiene que prepararse, ser empático, mirar a los ojos, detenerse. ¿Cuánto te pierdes tú de la emoción del otro cuando estás frente a un computador anotando y dando información? Y todo eso que tú nos comentas, Ivonne, me imagino lo podemos aplicar al momento de tener que dar esta noticia a la familia, porque ese es otro tema, ¿no? Cuando se le da el diagnóstico a esta madre, a estos padres, a estos tutores de esa guaguita que viene, luego ellos, si es que hay más hijos, por ejemplo, que iban a ser hermanos mayores, los abuelos, ¿no? Toda la familia que también de alguna manera está ilusionada esperando la llegada de este nuevo ser. ¿Cómo se transmite o cómo debiese transmitirse esa noticia? Lo ideal siempre es hablar con la verdad, ¿ya? No generar ilusiones o expectativas distintas al diagnóstico, ¿sí? Cuando esto se tiene que informar a los niños, por ejemplo, se puede realizar de forma sencilla, ¿ya? Con un lenguaje muy concreto, pero esos hijos tienen que saber que va a llegar un nuevo miembro de la familia que va a requerir tiempo, atención y que no porque la mamá o el papá estén focalizados ahí dejan de quererlos, ¿ya? Hay algo que llamamos como el sentimiento de desplazamiento que sienten los hijos que ya están ahí cuando llega este tercero, este cuarto, este segundo con una enfermedad, porque la enfermedad en sí va a involucrar mayor cantidad de tiempo, mayor dedicación. Claro. Entonces, los hermanos tienen que entender que el que ocupe más tiempo este hermano con esta enfermedad no significa que papá y mamá los dejaron de querer, ¿ya? Y para eso también es importante que nosotros primero asimilemos esa información. Primero nosotros, ¿ya? Primero entender
regular mis emociones, porque si yo voy a contar esto desbordada a mis hijos, en llanto, obviamente que ellos van a percibir que se viene algo trágico, tremendo, ¿ya? Y podemos instalar un trauma cuando puede ser una experiencia no traumática. Y si esa madre no está en condiciones, no logra llegar a la autorregulación de esa emoción, ¿cómo hacemos para entregar esa información? Hay otros miembros de la familia. Alguien ¿ya? más se tiene que hacer cargo, Alguien ¿no? más se tiene que hacer cargo. O sea, siempre le ponemos el tema del cuidado a las mujeres, porque históricamente ha sido así, pero créeme que hay hombres y cada vez se están deconstruyendo más y hay nuevas masculinidades. Hay hombres muy sensibles que trabajan esto, esta nueva forma de ser hombre, en donde la sensibilidad de verdad que la desarrollan y son muy empáticos, muy capaces de llevar esto de la crianza sin mayores problemas y sin mayores conflictos, ¿ya? Y tampoco es bueno a los niños darle más información de la que necesitan. Claro. De acuerdo a su etapa. De acuerdo a su etapa y lo justo y lo preciso, pero no mentirle jamás, porque los niños se van a dar cuenta igual. Ivonne, ¿cómo? Bueno, sabemos que en temas de salud pueden pasar muchas cosas. Hay personas que la han diagnosticado y tu hijo no va a vivir más de 5 días y llegan 40, 50 años vivos. Y ahí obviamente va la respuesta a cada momento. Pero, ¿qué hay con la palabra muerte? Lo hemos conversado en otras instancias, con la clínica del duelo, con otros especialistas. Nosotros no hablamos de muerte. Como que si hablamos de muerte es como llamarla. Y no tenemos idea cuáles son los procesos legales, qué hay que hacer, qué me gustaría, eres donante, muchas otras conversaciones. ¿Cómo se debería abordar eso en un matrimonio donde está la posibilidad de que ese bebé dure poco tiempo? Vuelvo a insistir, puede que pasen muchas cosas y pues esto toda la vida, pero ¿cómo se aborda esa conversación? Súper buena pregunta, porque la muerte en Occidente es visto como algo tabú, negativo. Sí, en Oriente la definición de muerte tiene que ver con cambio, con traspaso, con cambio de energía. Pero acá es visto como que se acaba todo, ¿sí? Con la muerte. Y la verdad es que no nos preparamos para ese momento, ni siquiera nos preparamos con personas adultas. Imagínate lo que es un niño, porque es no normativo. O sea, los padres esperan que sus hijos los entierren a ellos, ¿sí? Pero no ellos ir a un funeral de un hijo, no hacer el ritual. Ahora, es súper importante hablar de la muerte porque es un proceso natural. La única certeza del ser humano desde que nace es que va a morir en algún momento. Es lo único cierto. Y como tú bien dices, hay casos en donde te pueden dar esperanza de vida 3 meses y estás años viviendo. Y ahí viene otra parte que igual es interesante ver, que muchas veces cuando estás en estos cuidados hay algo que se desarrolla que es el síndrome del cuidador, ¿ya? En donde hay un agote, sobre todo cuando se descansa en un solo miembro de la familia para ese cuidado, y ahí opera algo bien ambivalente, que por una parte, al ver sufrir a ese hijo, tú quieres que termine ese dolor, ¿ya? Y por otro lado, también te sientes culpable por llegar a pensar que ese dolor se termina a través del proceso de la muerte. Entonces genera una ambivalencia en la persona y también hay que trabajarla. O sea, es válido querer no ver sufrir a tu hijo. Sí. Es súper válido. Ya, darse permiso también para sentir eso. Y por eso es tan importante la compañía psicológica en todos estos procesos y ojalá contáramos con un sistema público de salud mental más fortalecido en nuestro país. Es una deuda tremendamente pendiente, sobre todo en estas materias. Ahora, Ivonne, ¿cómo se comunica? Porque tú nos decías, no hay que mentir. No se le miente a los otros hijos, a esos hermanos mayores. Cuando hay un diagnóstico de muerte perinatal, por ejemplo, tu guagua va a nacer y va a morir muy pronto. ¿Cómo le comunicamos eso? Porque es distinto comunicarles que el hermanito o hermanita viene con una enfermedad, una patología y vamos a tener que hacerlo de esta manera. Distinto es cuando te tengo que decir, tu hermano o hermana va a nacer y va a morir. Claro. Ahí es importante la conversación también desde la honestidad y entender y que los niños, aun cuando sean pequeños, tienen que saber que la vida es un tránsito, ¿sí? Y ese tránsito y ese curso de vida tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿sí? A veces ese final es anticipado, ¿ya? Y cuando ese final es anticipado, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar todos los instantes habidos y por haber con ese ser querido que a lo mejor va a partir pronto. Y hay que enseñarles a los niños a disfrutar de eso.
toca a tu hermanito, siéntele el olor, juega con él, tomemos la foto, ¿ya? Verlo también como una experiencia positiva, ¿ya? Porque si nos centramos solo en la partida, nos perdemos de disfrutar lo que tenemos, ¿ya? No hay que perder esa posibilidad del disfrute de lo que estoy teniendo ahora, o sea, nadie tiene la vida comprada, como se dice. Sí, claro. Y a veces estamos todos súper sanos, ¿ok? Y de repente alguien parte de la familia. Y claro, por eso que es importante hablarlo. Hablarles de muerte, entonces, estaría bien decirles, ocupar el término, Sí. porque de repente lo tratamos de explicar con cosas súper abstractas que a veces confunden más. Cuando se les explica, ¿no?, que se fue al cielo, que ahora es un angelito, que son términos que tenemos muy incorporados para no decir derechamente murió. Murió y ya no está aquí y no va a estar. Entonces también de pronto no olvidemos que los niños tienen un pensamiento distinto al concreto. de nosotros. Concreto, porque si no Y también los andan buscando los arriba, andan ¿dónde buscando está? en el cielo. ¿Dónde está mi hermano? Exactamente. Mi hermana? Mira, he escuchado y he conocido casos incluso de niños que buscan una palita y dicen, bueno, vamos a buscarlo. Sí. Si lo enterraron, Sí. vamos a buscar a esta persona, a este ser querido. Entonces, por eso creo que tratar estos temas con los niños es súper importante saber cómo. Es muy interesante lo que tú planteas y está probadísimo de que en el fondo con los niños el juego sirve mucho para la resignificación, ¿sí? Una cosa es que tú pierdas el contacto físico con tu hermano o tu hermana y otra cosa es que el contacto emocional continúe, ¿ya? Entonces también uno le puede explicar, mira, este hijo, este hermano, esta hermanita que partió, de alguna manera nos dejó tantas cosas bonitas que al recordarlo o recordarla lo traemos al presente igual. Cuando alguien realmente es importante para ese sistema familiar, se habla de él, se comenta de él. Entonces, no obviar como la presencia que hubo, ya no negarla, porque a veces estas familias hacen como un duelo en donde no se habla más de esto. Y eso, créeme que no es bueno porque no permite a los miembros del sistema familiar poder cerrar, poder completar la gestalt, como decimos nosotros en psicología. Claro, y por eso para nosotros era importante poder abordar esta temática y que siga avanzando, porque después incluso viene la sobreprotección en algunos casos y al final no se desarrollan como deberían por esas patologías. O sea, son muchas temáticas las que nos gusta abordar contigo porque no se habla mucho de salud mental y por eso obviamente queremos agradecer cada vez que viene a hablarnos sobre estos temas y todas estas conversaciones quedan también a través de nuestras redes sociales. Gracias. Ivonne. Gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Igualmente, importantes conversaciones que puedes revivir en canal9.cl. Nosotros nos vamos a separar cortito en la última pausa comercial ya. Sí, nos separa 1 minuto al mediodía, 12 grados, subió un poquito nuestro termómetro. Vamos y volvemos.